en esta sesión, pues luego la puedan ver. Entonces ahí estamos ya grabando. Ok, ok. Hemos dado como 4 minutitos para ver si más compañeros se nos unían, pero bueno, ya vamos a arrancar con esta mediación. Eh, voy a, voy a poner una presentación que hemos traído. Entonces, en el momento que esté presentando, no voy a poder ver manitas ni nada de eso. Entonces, ahí me interrumpen. Sin embargo, para mantener un poco de orden, este proyecto, bueno, la mediación de hoy es sobre el proyecto número 3 y son 6 preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a leer cada una de las preguntas y al final de cada una de ellas abrimos el espacio para poder conversar sobre dudas y demás. Entonces voy a ponerle la presentación. Me indican nada más si están viéndola, si me están escuchando bien. Ambas cosas, Para, sí. excelente, excelente. Bien, entonces esta mediación, como le dije anteriormente, corresponde al proyecto número 3. Ya estamos en la recta final del curso de análisis y diseño de sistemas. Entonces, instarlos para que ya ahí demos el último esfuercito, ¿verdad? Y nos podamos ir todos contentos para la celebración de fin de año y diciembre. La agenda que vamos a desarrollar hoy, bueno, la bienvenida, una presentación por parte de esta persona que está frente de ustedes. Vamos a hablar sobre el enunciado del proyecto número 3, aspectos de la rúbrica y la despedida. Esta es la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy. Bueno, ya le di la bienvenida, agradecerle nuevamente. Yo sé que el tiempo, ¿verdad? Para mí siempre el tiempo que me dedican, yo lo valoro mucho porque el tiempo es un recurso finito, ¿verdad? Que tenemos todos y me agrada pues que, que, que me puedan dedicar un tiempo y compartir, que es lo más importante. He puesto la cámara, ahorita la voy a quitar. La cámara para que vean con quién están conversando. Después de la presentación la voy a quitar para que eh, la presentación fluya lo mejor posible, ¿verdad? Que no tengamos interrupciones. La voy a quitar después de la presentación. Indicarles, bueno, que yo soy uno de los tutores de este curso eh, de análisis y diseño de sistemas. Eh, en el campo de la informática tengo aproximadamente más o menos 28 años de estar en el campo, casi 29 años de estar en el campo de la informática. Eh, He trabajado en diferentes giros de negocio y en los últimos 21 de esos 29 años me he enfocado mucho en la parte banca y finanza. Actualmente laboro en un banco y también he dado clases en varias universidades. Hoy por hoy estoy en la UNED únicamente y estoy desde 2010, entonces quiere decir que tengo que 14 años estar aquí más o menos ya. Pero sí hemos estado en otras universidades también impartiendo cursos de la carrera y de servicios también. Estoy para servirles y cualquier consulta, pues ahí están el chat, ¿verdad? El foro de consultas y también pues los correos de la plataforma. Como les mencioné, voy a quitar, ya más o menos vieron la persona que está al frente, entonces voy a quitar la cámara para poder fluir durante esta charlita. Entonces voy a quitar la cámara. Bien. Seguidamente, según la agenda nuestra, vamos a conversar sobre el proyecto número 3. ¿Ok? Instrucciones del proyecto número 3. Básicamente, la base de este proyecto, del proyecto número 3, es sobre el caso estudio, ¿verdad? Que ya hemos desarrollado durante el proyecto 1 y 2, ya lo conocemos bastante bien. El caso estudio, Sistema de Gestión de Turismo Rural, Raíces de mi Tierra. Entonces, todo lo que aquí se va a desarrollar, igual que el proyecto anterior y el primero, es sobre este caso de estudio. Importante indicar
el valor de este trabajo, véase la filmina, un 30%, ¿verdad? No es poquito, es un valor bastante importante la nota final de ustedes del curso. Entonces, y como le decía anteriormente, ya solo queda este proyecto y el examen. Entonces estamos en la recta final. Entonces, pues hay que echarles un poquito de ganas ahí. Entonces dice que en el proyecto número 3 se va a encontrar una serie de preguntas, son 6, enfocadas en la especificación de temas de diseño, pruebas de software y arquitectura. Entonces son 6 preguntas que están orientados en esos 3 ámbitos de lo que es un desarrollo de software. Dice que para responder a estas preguntas, el estudiante debe hacer uso de los capítulos del libro de texto del curso Ingeniería Software de Guillermo Pantaleo y Ludmila Rinaudo, específicamente los capítulos relacionados con estos temas, así como las lecturas de orden obligatorio que, que también está en la plataforma. Es importante también aquí indicar que para desarrollar el proyecto número 3 pueden hacer uso de bibliografía externa, fuentes científicas o académicas. Ahí nada más tener cuidado, ¿verdad? Que sean fuentes reconocidas. Nosotros tenemos directriz y de no, por ejemplo, no aceptar fuente como Wikipedia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, deben tener cuidado ustedes a la hora de investigar sobre estos temas o estas preguntas que se le van a hacer en el proyecto número 3 sobre las fuentes de los cuales están consultando. Es fundamental que las respuestas, como dije anteriormente, estén sustentadas con referencias, citas bibliográficas relacionadas al tema del proyecto, asegurándose la validez y profundidad del análisis presentado. Importante además el formato, ¿verdad? Tiene que estar en formato APA, las referencias o citas bibliográficas deben estar con el formato APA para que lo tengan ahí presente. Eso, yo siempre a los estudiantes míos les digo, bueno, que se acostumbren, ¿verdad? A hacer, eh, referenciar bien, tratar de entender, ¿verdad? Cómo se referencian bien y también usar cuando se le pide un trabajo, siempre, aunque no lo pida en la rúbrica, ojalá que siempre tenga su apartado de, qué sé yo, de contenido, el contenido del trabajo, que tenga introducción, las conclusiones, que esté la bibliografía. Esas son cosas importantes que a usted le va a ayudar, primero para que se vayan acostumbrando, ¿verdad? A que así se tienen que hacer los trabajos y obtengan una nota buena en los diferentes cursos, sino también para irlos preparando para cuando ustedes estén con el TFG, el trabajo final de graduación. En ese documento, pues, son muy estrictos en todo eso que les acabo de mencionar, los apartados, y también, pues, en el formato. Así las cosas, entonces es importante que de ya se vayan acostumbrando a cómo hacer trabajos de este tipo, ¿verdad? Y que entonces cuando estén en el trabajo final de graduación les sea un poco más fácil, o ya estén acostumbrados. Objetivos del proyecto número 3 básicamente son tres objetivos que se pretende lograr con este proyecto. El primero, desarrollar la capacidad de aplicar principios de diseño de software, como son los principios SOLID, para mejorar lo que es el mantenimiento y poder escalar fácilmente un sistema. El segundo objetivo tiene que ver con la identificación y mitigación de riesgos comunes en la etapa de pruebas. No solamente en la etapa de pruebas, cuando ustedes estén desarrollando un proyecto, uno tiene que darle seguimiento a los riesgos durante todas las etapas del proyecto, no solamente en la etapa de levantamiento de requerimientos, sino también durante el desarrollo, durante la etapa de pruebas, etcétera, ¿verdad? Es algo que se tiene que controlar, administrar, gestionar durante todo el proyecto. No solamente hay riesgos en la etapa de pruebas, hay en todo el proceso. Sin embargo, aquí hay una pregunta que está enfocada específicamente en la etapa de pruebas, pues está bien, pero solo quería darles a conocer eso, ¿verdad? Que los riesgos se administran durante todo el proyecto y existen riesgos en todas las diferentes etapas de un desarrollo o un proyecto. El objetivo número 3
la idea es explorar y aplicar, aprender conceptos sobre lo que es la arquitectura limpia, de tal forma que se pueda optimizar los procesos de desarrollo de software, lo que permite pues diseñar sistemas mucho más robustos y escalables, que satisfagan tanto los requerimientos funcionales como los no funcionales. Recordar nada más que los funcionales son requerimientos propios del sistema, ¿verdad? Mientras que los no funcionales son, por ejemplo, qué sé yo, que esté hecho, que esté desarrollado en Web Enable, que sea seguro, que sea rápido. Cosas, requerimientos que no son de las funciones del sistema, son los no funcionales. Ahora bien, vamos a entrar a desarrollar cada una de las preguntas. Vamos a leer, en este caso, la pregunta 1, el 1.1, 1.2, y antes de pasar a la pregunta número 2, pues yo les voy a consultar si tiene alguna duda para ahí evacuarla, y si tenemos ahí una diferencia, entonces ahí tratamos de buscar un punto medio, ¿verdad? Para, para ponernos de acuerdo, y así desarrollar bien el trabajo, ¿verdad? El proyecto, en este caso, proyecto número 3. La primera pregunta dice principio de diseño aplicados. Ok. El punto 1.1, punto 1.1, ok, dice así, describa cada uno de los principios SOLID. Son 5 los principios SOLID. Está el principio de responsabilidad única, el principio de abierto cerrado, el principio de sustitución de Liskov, el principio de segregación de interfaces y el quinto, el principio de inversión de dependencias. Aquí es investigar y escribir esos 5 principios SOLID y cómo puede ser aplicado para mejorar la mantenibilidad y escalabilidad del sistema de gestión de turismo rural. Ok, aquí importante es tener claro, ¿verdad?, qué es cada principio. Y una vez que lo tengamos bien clarito y bueno, hayamos respondido a lo que aquí se pide, es cómo lo podemos aplicar para mejorar el sistema del caso uso, ¿verdad? A nivel de mantenibilidad y escalabilidad. O sea, aplicar los principios, llevarlos al caso de uso. Ahora bien, el punto 1.2 dice, proporcione al menos 3 ejemplos concretos de cómo estos principios podrían implementarse en diferentes módulos del sistema de gestión de turismo rural. Seleccionamos 3 módulos diferentes y para cada uno de esos 3 módulos aplicamos los principios. Vea que está pidiendo aquí al menos 3 ejemplos. Quiere decir, bueno, que si ahí tenemos, si tomamos el módulo de reservas, entonces ese sería un ejemplo, ¿verdad? En ese módulo. Y así sucesivamente. Escogemos 3 módulos y para cada uno, pues, lo aplicamos. Ajá, y pues ahí, al aplicarlo, pues tenemos que indicar cómo se aplica, ¿verdad? Entonces, recordar que en la descripción o en el comentario, una justificación, pues debe ser al menos unas 4 líneas, ¿verdad? O un poco más. Yo veo siempre 3, 4 líneas muy poco, pero la idea es que ponga por lo menos un párrafo, ¿verdad? Más o menos más de 4 líneas. Nota: para obtener mayor información y apoyo, se recomienda revisar las lecturas obligatorias relacionadas con los principios SOLID y consultar. Esto es muy importante, o sea, no nos quedemos solamente con las lecturas y con el material que tenemos en la plataforma. En la web hay mucha información que podemos utilizar. Lógicamente, ¿verdad? Si utilizamos algo, tenemos que citarla o ponerla en la referencia, ¿verdad? En el apartado de bibliografía. Este es el punto 1 del proyecto número 3. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna duda? Sí, muy buenas noches, profesor. Hola, no veo tu nombre, pero voy a Sí, cambiarme para ver. no pasa nada. Roger, Profesor, sí. sí, una consulta con respecto a lo que es el punto 1 de la pregunta número 1.
yo la puedo contestar con los ejemplos de la pregunta número 1.2, correcto, porque dice cómo se puede ser aplicado en la mantenibilidad y la escalabilidad. Al dar los ejemplos y aplicarlo para los diferentes principios, haciendo un cuadro, etcétera, en el punto 1.2 y explicar cada principio con un ejemplo, ya puedo validar el punto 1 y 1.2. Así lo hice. No sé si estará bien. Ok. Apenas que bueno, vamos a ver, el punto 1, el primero era 1.1. Usted tiene que Ahí las escribir todos describo, los todo 5. bien. Ajá, perfecto. Yo las Y en la describí segunda ya, parte, perfecto. excelente. Y después dice, ¿cómo puede ser aplicado? Pero ¿cómo puede ser aplicado? De ir a ver con el punto 1.2, correcto. Sí, lo único que ahí arribita está, bueno, en el 1.1 está como más genérico, ¿verdad? En el punto 1.2, ahí usted tiene que aplicarlo a un módulo. Pero sí, 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 correcto. tiene razón. Se Ujú. puede, casi que si uno escoge los 3 ejemplos, lo puede aplicar. Ujú. Sí, 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 tiene razón. Siento como que Gracias. arriba está muy general y abajo está el 1.2, está más, escoja los 3 ejemplos, los 3 módulos y aplíquelos. Ujú. Sí, arriba descríbalas y abajo con los ejemplos contesta la otra pregunta y listo. Sí, eh, ok, sí. Yo voy a tomar nota de eso y lo comento a nivel de los profesores, porque sí, está muy, uno puede responder el otro, ¿verdad? ¿Cómo se puede ser aplicado? Ok, perfecto. Estamos, ¿alguna otra duda sobre este punto? Excelente. Pasamos al punto siguiente. Este ya tiene que ver con diseño prototipo, es la pregunta número 2, está relacionado con ello. Aquí en el punto 2.1 se pide que se desarrolle 2 prototipos de formulario web. Dice que diseñe 2 formularios web, uno para cada funcionalidad seleccionada. Usted puede coger 2 funcionalidades y sobre esa, pues, digamos, eh, que uno sea mantenimiento de usuario, por ejemplo. Entonces, esta sería una funcionalidad. Dice, cada formulario debe incluir al menos 5 campos que capture información relevante para las funcionalidades del mantenimiento. Vea que sí se dice aquí mantenimiento. O sea, cuando es un mantenimiento es, eh, qué sé yo, mantenimiento de los turistas, mantenimiento de los usuarios. O sea, un mantenimiento incluye lo que son inclusiones, actualización y borrado, ¿verdad? Aparte de la consulta de la información. Entonces, si van a hacer un formulario web de mantenimiento, entonces hay que asegurarse de que tenga esas funcionalidades. Y aquí se están proveyendo o se está facilitando o indicando algunos sitios con herramientas donde se pueden hacer estos prototipos. Pueden haber más. Y de hecho ahí después bueno, uno es el Figma Prototype Example, InVision Freehand Prototype Ejemplo, Marble Apps Prototype Example. Dice que pero puede utilizar el que se le facilite más para su presentación de prototipo. O sea, no estamos limitando a usar estos 3, algunos de estos 3. Son ejemplos que se podrían utilizar, pero hay más. Entonces, si ustedes se sienten a gusto o encuentran algún otro que sea más, le facilite más las cosas, pues úselo. O sea, aquí está abierta la posibilidad de que pueda usar cualquier herramienta para prototipado. Dice que la nota, los diseños, y es que importante esta nota, los diseños realizados a mano no serán aceptados. Por favor, asegúrese de que todos los prototipos se presenten en formato digital. Ok, tomar en cuenta eso. Si usted nos manda una imagen de, de un formulario web que debe tener al menos 5 campos, ¿verdad? A mano, sepan que van a perder los puntos. Entonces, mejor tomemos nota de esto y busquemos una herramienta, ya sea alguno de estos ejemplos o otro, y entonces hagámoslo en formato digital. El punto 2.2 dice que explique cada uno de esos 2 prototipos. Redacte una explicación de al menos 4 líneas para cada prototipo. En la explicación, describa detalladamente la función de cada formulario, o sea, qué es lo que hace, y su propósito dentro del contexto del caso de estudio, ¿verdad?
recordemos que estos dos prototipos que usted, o dos formularios, es sobre el caso de estudio. Entonces, expliquen cuál es la función que hace ese formulario, cuál es el propósito dentro del caso estudio, ¿verdad? Asegúrese de que la descripción cubra qué acciones permite realizar el formulario y cómo contribuye a la funcionalidad general del sistema. Qué sé yo, si está un mantenimiento de usuarios, por ejemplo, entonces que ustedes indiquen, bueno, está la función de incluir que permite al ingresar estos datos, puede agregar un nuevo sistema al sistema del caso de uso. ¿Y cómo impacta eso? Bueno, es que se ocupa autenticar y autorizar el ingreso de los usuarios al sistema, ¿verdad? Entonces, eso es cómo contribuye al, a la funcionalidad del sistema. Esa es la pregunta número 2. No sé si tienen alguna consulta sobre este punto en particular. Buenas noches. Lo que se tiene que adjuntar para cada prototipo sería una captura de pantalla, por ejemplo, o un archivo donde realmente se haya diseñado eso. Pues sí, esa pregunta está muy interesante. Yo había pensado que con una imagen, pero al Ujú. utilizar, vamos a ver, como le dije anteriormente, yo había pensado que con una imagen podría ser suficiente. Sin embargo, el uso de esta herramienta, no sé si al final se genera algún archivito ahí. Profe, una consulta, es que se puede Ajá, adjuntar, bueno, yo le adjunté una imagen donde se vea todo el escritorio y que se ve que sí, esto uno está trabajando con el Figma, donde se ven ajá. las dos características y después por separado se toma yo creo que ahí no va a haber robo, porque al final se tiene que poner de qué es, para quién, raíces de mi tierra, es GTR, etcétera. Entonces ahí se va a ver que Sí, usted lo tuvo que hacer, no hay por dónde copiarlo. sí, yo pensaría que con una imagen, eh, podría, una imagen del formulario. Por ejemplo, yo lo Ujú. hice en Figma y lo exporté nada más como un PNG, digamos. Ah, ok, Entonces fue ujú, solo la muy bien. imagen, pero no tomé pantallazo, digamos. Me parece bien eso perdón, ¿quién habló? Diana. Sí, Diana. Sí. Me parece mejor eso, ¿verdad? Si desde la herramienta podemos generar un archivito, por ejemplo, como decía Diana, PNG, sería lo ideal, ¿verdad? Si no, entonces mandamos una imagen, ¿verdad? ¿Les parece? Sí, Perfecto. sí, correcto. Gracias. Sí, 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 digamos, con que esté la imagen, me parece que cualquiera de las dos formas es correcta, mientras usted demuestre que fue en Figma sí, o al en fin y al Bootstrap cabo, normal. ajá, al fin y al cabo, un PNG es una imagen de lo que ustedes hicieron bueno, en este caso en Figma. Y eso es igual a sacar una foto con recortes de Windows, ¿verdad? Y de lo que está en Figma. O sea, casi es la misma cosa. Entonces yo no le veo problema que sea una imagen, pero si se puede generar algo desde la herramienta, pues que lo puedan juntar dentro del trabajo. Ujú. Sería mejor. Otra consulta, cuando hablas de que tienen que ser cinco puntos, me voy a dar un ejemplo ahí. Digamos que nombre de usuario es 1, recuperar Ah, ok. usuarios 2, Ujú. contraseñas 3, recuperar contraseñas 4. Si quiere puede entrar con Face ID, con Touch, ingresar, todos esos van contando, ¿correcto? Vamos a ver. Yo lo que hice aquí son campos. Por ejemplo, no, vamos a ver. Alguna funcionalidad, por ejemplo, el de pagos, que te dije, va a ser un prototipo o un formulario para la parte de pagos. Entonces, ¿qué se espera ahí que esté? Bueno, el monto, por ejemplo, eh, qué es lo que está pagando usted, qué tarjeta está usando o la forma de pago, y otros más, ¿verdad? Son 5 campitos dentro del formulario. No son botones ni nada de eso, pero si no son campitos, campos, al menos 5 campos. Si es un mantenimiento de usuario, por ejemplo, qué sé yo, que tenga la identificación, que tenga el nombre de usuario, el campo de password, no sé, una fecha de expiración, un estado, ya ahí tendríamos los 5 campos. Es eso lo que aquí indica, ¿verdad? Que al menos el formulario tenga 5 campos.
No sé si le respondí ahí bien. Sí, digamos, ahí Jorge. yo veo que sí hay cinco, está bien, eso sí lo comprendí, 5 espacios. Ahora, pero si usted agarra y dependiendo de si haya ingresado en la web o en la app, y usted ve que en la app, entonces usted puede hacer un menú que va a tener, digamos, un menú aparte, por si usted se quiere salir de donde está en la subsección y seleccionar un idioma, cosas así, eso también cuenta como campos, por más de que no esté el Sí, espacio, digamos, seleccionar el idioma, eso cuenta como un espacio. seleccionar idioma, sí, claro, ahí contaría como un campo, correcto, Ajá, sí. ok, eso es Sí, lo que quería. lo del menú no tanto, pero esto selecciona idioma sí, Ujú, porque usted tiene que tiene que haber una interacción ahí con el formulario. correcto, Ujú. está bien, gracias. Excelente. Vamos entonces al siguiente punto. Ok, la pregunta número 3. Igual, bueno, dice, está enfocada a lo que es la administración de riesgos en la etapa de prueba, ¿verdad? Lo que yo le decía anteriormente, que está bien, en la etapa de prueba tiene sus riesgos que se deben gestionar, pero durante todo el proyecto hay riesgo que también se debe administrar. Entonces la pregunta 3 dice, basado en el caso práctico del sistema de gestión de turismo rural Raíces de mi Tierra, se enumeran 5 riesgos presentes durante la etapa de pruebas. Usted, en el rol de, bueno, ahí nos ponemos sombrero administrador de proyecto, debe establecer medidas para mitigar esos riesgos, ya que se materializaron durante esa fase, o sea, son riesgos que se materializaron, se dieron. Con el apoyo del grupo de trabajo, la administración de la empresa y los usuarios debe solventar el impacto e impedir que se repita en el futuro. O sea, ya se materializaron, pero la idea aquí es eh, ver cómo se mitigan para que no se vuelva a repetir. Para ello, debe definir al menos 2 medidas para mitigar cada riesgo y cada una debe extenderse por al menos 3 líneas de texto. Mitigar el riesgo y cada una debe extenderse por al menos 3. Ahí está repetido. Bueno, la idea, voy a pasar a la siguiente filmina. Esos son los 5 riesgos que se están indicando en el proyecto, que se materializaron, que se dieron en el proyecto, ¿verdad? Entonces, la idea es, más a la derecha, donde dice medida para mitigar la última columna, la idea es que ustedes ahí, bueno, bueno, la idea es que pongan 3 líneas, son dos medidas de mitigación por cada una de esos riesgos, ¿verdad? O sea, tienen que poner 10, 2 por cada uno. Y cada una de esas medidas de mitigación debe tener 3 líneas. Ahora, vamos a ver, no son 3 líneas ese cuadrito, ¿verdad? Porque no 3 líneas serían tres palabras, sino más o menos, ¿verdad? De un renglón, son 3 líneas, ¿verdad? Para que para que tengamos cuidado en eso, ¿verdad? No pongamos por ejemplo, esta primera, no hubo cobertura adecuada de pruebas. Dice que durante las pruebas del módulo de reservas de entrada no se cubrieron adecuadamente todos los casos de uso, especialmente los escenarios de alta concurrencia. Esto llevó a fallos del sistema y pérdidas de datos cuando múltiples usuarios intentaron reservar entradas simultáneamente. Si no se probaron todos los casos de uso, por supuesto y no se probaron y no se determinaron eh, errores, ya eso va a entrar cuando está en producción, ¿verdad? Entonces, una medida de mitigación es que eso no se va a repetir, ¿verdad? Garantizar que todos los casos de uso se prueben. Y así por cada uno de estos 5 riesgos. El otro es ambiente de prueba no adecuado, falta de automatización en las pruebas, falta de involucramiento del usuario en las pruebas y gestión inadecuada de efectos. Claro, todas esas 5 son riesgos que impactan increíblemente, ¿verdad? Al final de un proyecto. O sea, jamás uno puede llegar a la puesta en producción de un proyecto con alguna de estos riesgos materializados. Por ejemplo, el segundo que dice ambiente de prueba no adecuado. Vamos a ver, eh, para lo que hemos desarrollado proyectos, nunca el ambiente en el cual nosotros desarrollamos o aplicamos, o el ambiente de calidad, o el ambiente de testing, o como quieran llamarlo, o preproductivo, nunca es igual al ambiente de producción. Siempre cuando hacemos un despliegue en producción, cuando llevamos en nuestro sistema, en nuestro proyecto de producción, siempre van a reventar 1000 cosas. ¿Por qué? Porque en producción, pues todo funciona, porque están todo habilitado, todo aprovisionado. Mientras que en los ambientes de desarrollo, pues se trabaja, y los demás ambientes se trabaja con características menores, ¿verdad? Más que todo por la parte de costos, ¿verdad? Porque mantener un ambiente productivo en un ambiente de desarrollo
es como tener, o sea, sale un poco costoso para la organización. Entonces, siempre nos vamos a encontrar que los ambientes de testing, el ambiente donde nosotros desarrollamos, QA, etcétera, son muy distintos en realidades al ambiente de producción. Entonces, si usted hace pruebas en un ambiente no adecuado, muy probablemente muchas de las cosas van a reventar cuando esté en producción, ¿verdad? Entonces, estos son riesgos que se indica aquí que en la etapa de pruebas, la etapa quizás la más importante, ¿verdad? O junto con las primeras etapas de lanzamiento de desarrollo de un proyecto, son las más importantes. La primera etapa del levantamiento de requerimientos es porque necesitamos extraer todas las necesidades que el cliente tiene. Entonces tenemos que tener claridad, tenemos que ponerlo en el zapato del usuario para tener clarito qué es lo que le está doliendo, y entonces de esa forma pues determinar los requerimientos que luego se van a desarrollar y luego se van a probar. En esta parte de pruebas es muy importante la participación del usuario, ¿verdad? Para que levante la mano si algo está malo. Pero o sea, un ambiente de pruebas tiene que ser completo, no solamente pruebas de una pantallita, de un campito, ¿verdad? Que un campito, si es numérico, garantizar que solamente acepte el número y no letras, que no se nos caiga ahí. No solamente probar eso, sino también probar en la pantalla y más que eso, pruebas integrales, pruebas de todo un módulo, pruebas de todo el proyecto. Y cuando hablo de eso, no solamente es del sistema como tal, porque puede ser que tengamos interacciones con otros sistemas, ¿verdad? Aparte de que estamos nosotros desarrollando. Entonces, una prueba integral es probar todo, ¿verdad? No solamente el sistema, sino las interacciones y que los otros sistemas que se alimentan de nuestra información también funcionen adecuadamente. Entonces, aquí, compañeros, esta pregunta es sobre la etapa de pruebas y, repito, es 3 para cada uno de esos 5 riesgos, 2 medidas para mitigar el riesgo que sean de 3 líneas y no 3 líneas de este cuadrito, ¿verdad? Sino 3 líneas normales, ¿verdad? De una hoja de Word, digamos, en ese caso. No sé si tiene alguna consulta en esta pregunta número 3. Profe, disculpe, ¿me escucha? Sí, se escucha. Yo Oigan, me tuve que ir un momento y no sé si me quedó claro el tema de las medidas para mitigar los problemas. En estas medidas entrarían también lo que son, digamos, los procesos, mejorar los procesos en general de, yo qué sé, agregar más pruebas unitarias o cosas así, o también aplicaciones, todo eso cuenta como medidas para el tema de mejorar los progresos o agregar nuevas opciones, digamos, para realizar las pruebas o cosas así. por ejemplo, si estamos utilizando una herramienta como DevOps, digamos, DevOps para, por ahí uno dice que faltó automatización de pruebas perdón, que no era una gestión adecuada de los efectos. Si, por ejemplo, en un proyecto nos llevamos un control adecuado, qué sé yo, por ejemplo, un Excel que uno pueda llevar, mira, se pasó este defecto, bueno, lo tiene que atender Hendrik o lo tiene que atender, sí, ahí está. Si no hubo una gestión adecuada de los defectos, ¿verdad? Los errores, no solamente registrar que se presentó un error, digamos, en la pantalla de mantenimiento, o por ejemplo el de pago, de pagos, ahí pues se generó un error. Digamos que la tarjeta solo aceptaba números, el campo de tarjeta solo aceptaba números y resulta ser que estábamos metiendo letras. Eso genera un error, un bug. Entonces, si ese bug no se anota en ningún lado, no se le da la debida administración para que se corrija, muy probablemente nadie lo atienda y quede ahí mal. Entonces, hubo una gestión inadecuada de efecto. Bueno, podríamos decir, bueno, utilizamos la herramienta de DevOps para llevar el control de no solamente los defectos, ¿verdad? Los bugs, sino también a quién se le asigna y darle todo el seguimiento, ¿verdad? Todo el ciclo de vida de ese bug. O sea, no solamente registrarlo, es garantizarnos de que se pueda atender, se atienda adecuadamente y luego, bueno, en DevOps hay los estados ahí, entonces
mediante esos estados uno le lleva el control a los defectos, los bugs que se puedan presentar en un sistema, o una pantalla, o un campo, lo que sea. Entonces, la parte de proceso que usted decía, bueno, sí, digamos, si eso del proceso puede ser más bien que hubo un mal levantamiento de requerimiento, ¿verdad? Que no se entendió bien un proceso y cuando se llegó a desarrollo se hizo lo que se entendió que posiblemente no era lo que el usuario quería. Entonces, a la hora de hacer las pruebas, el usuario va a levantar la mano. Entonces, pero eso del proceso no es uno de los riesgos que está acá. Básicamente aquí habla de que no se hubo, son 5 riesgos, ¿verdad? Uno tiene que ver con la cobertura de las pruebas, ¿verdad? Que no se hizo los casos de uso, no se probó. El otro es que el ambiente no era el adecuado, que no hubo una automatización de las pruebas, entonces se hicieron solamente pruebas manuales y faltaron ahí pruebitas. Entonces, bueno, en una siguiente etapa, bueno, hay herramientas que nos permiten automatizar pruebas. Entonces, como le dije anteriormente, esta pregunta lo que indica es que se materializaron estos riesgos para este proyecto en la etapa de pruebas y lo que queremos es que no se vuelva a repetir. Entonces, las 2 medidas de mitigación que tenemos que registrar para cada uno de esos riesgos deben ir en esa línea, ¿verdad? Que en futuro no se va a presentar. Entonces, falta automatización. Bueno, entonces en la próxima que se automaticen las pruebas, aparte de las pruebas manuales. El otro que dice que falta involucramiento de los usuarios. Eso es un riesgo enorme, ¿verdad? Que en todo proyecto se crean equipos multidisciplinarios y el rol del usuario es muy importante. El usuario tiene que estar durante, ojalá, todo el proyecto, de tal forma que él vaya revisando, ¿verdad? Conforme se va desarrollando y entonces cuando lleguen las pruebas, bueno, que levante la mano, ¿verdad? Si algo está quedando mal para que en el desarrollo se atienda y cuando llegue la etapa de prueba sea lo menos que reviente. Y lo otro, la gestión adecuada de defectos, que le decía anteriormente a ustedes, de que, bueno, hay herramientas que nos permiten llevar nos permiten dar un seguimiento a los bugs o los defectos que se puedan presentar en la etapa de pruebas. Entonces, si eso se materializó en este proyecto, pues para futuro, pues uno dirá, bueno, necesitamos tener una herramienta que nos permita llevar el ciclo de vida, ¿verdad? Del defecto. No sé ahí si te respondí o te enredé, Fabián. Sí, profe, todo claro, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra consulta? Si no, seguimos por la pregunta número 4. Ok, vamos con la pregunta número 4. Dice, este está enfocado a investigación sobre herramientas free para automatización de pruebas. Básicamente aquí lo que nos están pidiendo el proyecto que investiguemos 3 herramientas gratuitas que estén en el mercado ahora que permitan automatizar procesos de prueba. Y para cada una de esas herramientas, o sea, de las 3, hay que realizar lo siguiente. Uno, el punto 4.1, escribir la herramienta, o sea, explicar brevemente qué es la herramienta, aparte de eso mencionar y escribir al menos 3 características de ella y en qué tipo de pruebas se utiliza más. Entonces ahí es importante investigar la herramienta, hay herramientas, está Selenium, está Jenkins, para decirle alguno, está Lambda Test, está Postman, etc. Ahí cuando esté investigando ustedes en la web o en los libros del curso, entonces va a encontrar que hay muchas herramientas. Entonces de esas que ustedes identifiquen, tomen 3 y entonces desarrollen el punto 4.1, que es describirlas, y en 4.2 juntemos una imagencita, una imagen, sí, de la ejecución de esa herramienta, cómo funciona. Esta es investigar nada más y desarrollar. No sé si tiene alguna consulta con esta pregunta 4. Creo que está muy clara, ¿verdad? Que es básicamente investigar 3 herramientas free, gratis, y describirla y poner una imagencita ahí de la ejecución. Muy bien, compañero, vamos a pasar a la parte. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya son las 7:44. Ok, la pregunta 5 tiene que ver con lo que es arquitectura limpia
Entonces, aquí son dos apartados. Y ya les voy a decir que eso que está en amarillo, que es, de hecho, tengo que ponerlo en el foro. El punto 5.1 dice, explique al menos dos conceptos. Ok, no son conceptos, son características. Ok, en lugar de conceptos, es características. Yo lo voy a poner en el chat más tarde para que se lea bien que no es concepto, sino en características. Entonces sería, explique al menos dos características fundamentales de la arquitectura limpia. Hay 5 características, hay que independencia del framework, del user interface, dependencia de la base de datos, de cualquier entidad externa y que sea testeable. Hay 5 características, entonces básicamente es que ustedes tomen 2 de ellas, describa estas características, describa cómo estas características pueden aplicarse en la planificación y ejecución de proyectos de software para optimizar los procesos de desarrollo. O sea, de esa característica, cómo podemos, de las que tomemos, cómo pueden aplicarse durante un proyecto de software en la parte de ejecución o planificación, de tal forma que se optimicen los procesos. Profe, una ¿Ok? consulta. ¿Tiene el número de página de esta, del libro? Porque verás que no la he podido localizar. O es Eh, investigación por fuera. Arquitectura limpia, yo no tengo ahorita aquí la página, sinceramente, del folleto, pero en la web usted consulta características de arquitectura limpia y ahí le sale, Ok, ok. Sí, sí. Es que ¿verdad? en el libro, nada más preguntaba si en el libro estaba también explícito porque Sí, no lo encontré. sí, yo de ahí te quedo viendo esa pregunta, no sé si algún Bueno, compañero la ha gracias. encontrado, pero en la web sí está ahí. eh. Y el punto 2, 5.2, básicamente es encontrar y comentar sobre 3 beneficios de implementar una arquitectura limpia. Básicamente eso ayuda mucho para la escalabilidad y al mantenimiento. Entonces, pero ahí va a encontrar mucha documentación sobre eso. Y aquí dice con un enfoque en el impacto de las pruebas y mantenimiento del software. Bueno, ahí van a encontrar mucho sobre este tema. O sea, es investigar, pero el tema está aparece mucho material. No sé si tiene alguna consulta adicional sobre ese punto. Aquí lo importante es esto, que es que son características, es por un dedazo ahí, y nosotros ahí estuvimos conversando de que la pregunta está enfocada a las características. Eso yo lo voy a poner en el chat, perdón, en el foro de consultas para todos los grupos. Bien, y la pregunta, ya la última, tiene que ver con comparación y contraste. Indica la pregunta número 6, dice, compare. En la pregunta 1, ¿verdad? Investigamos sobre los principios sólidos, ¿verdad? Los 5 principios sólidos. Aquí sería, vamos a comparar y contrastar estos principios sólidos, ¿verdad? Que están ahí, responsabilidad única, abierto, cerrado, sustitución del lead scope, segregación de interfaz, inversión de dependencia. Vamos a comparar y contrastar eso con lo que es arquitectura limpia. Entonces, en esa comparación contraste, vamos a detallar cómo se complementan ellos, o sea, cómo se puede complementar y si hay aspectos que lo diferencian. Y ahí vamos a la siguiente línea, donde dice, incluye al menos tres contrastes, parece una trivia, y 3 diferencias. Ese contraste y diferencia, si ustedes ven, es prácticamente lo mismo, o es lo mismo, o sea, contraste y diferencia. Entonces, en lugar de contrastes, es complementan. Incluye al menos 3 formas de cómo se complementan y 3 diferencias entre lo que es Solid y los conceptos de arquitectura limpia. Entonces, es cambiar la palabra contraste por complementa, que está muy ligado a la última línea de la pregunta 6.1 que dice, detalle cómo se complementan entre sí y en qué aspectos se diferencian, en qué aspectos son diferentes.
al responder esa pregunta, está atendiendo esa otra línea que está ahí, donde está la parte amarilla. Entonces, ¿cómo se complementan? 3 y tres diferencias entre ellos. Ese es el 6.1. El 6.2 es explicar cómo los desarrolladores pueden integrar los principios SOLID y el concepto de arquitectura limpia en un enfoque unificado para mejorar la calidad y eficacia de sus procesos, los proyectos. Esto se complementa mucho. Se complementa mucho para desarrollar proyectos de mejor calidad. Entonces, la idea es cómo se pueden integrar ellos dos para mejorar eso, ¿verdad? La calidad y la eficacia en los proyectos de software. Profe, esta última parte, la 6.2, es en general como desarrollador y no como, no tiene nada que ver con el enfoque del caso de Raíces de mi Tierra, ¿verdad? No hay que buscarlo ahí. Es en general como Exactamente, exacto. en software. Ok, Ajá. muchas gracias. Por ejemplo, una, no sé, de la arquitectura limpia dice dependencia de los frameworks. Ok, entonces, ver cómo, si eso puede ayudar a mejorar la calidad y eficiencia. Por supuesto, ¿verdad? Porque yo puedo, la idea es que uno como desarrollador pueda implementar, y si el día de mañana se cambia un framework, pues debería ser lo más transparente posible, no impactarme, ¿verdad? O por ejemplo, que haya independencia de la base de datos, es una de las características de la arquitectura limpia. Entonces, si yo hoy estoy trabajando con MongoDB, mañana estoy con SQL Server o Oracle o cualquier motor de base de datos, si me lo cambian, no debería impactarme mucho, ¿verdad? O muy poco. Entonces, bueno, eso pues, ¿cómo puede ayudar esa independencia a los desarrolladores a la hora de trabajar en sus proyectos, ¿verdad? En cuanto a calidad y eficacia. Dice que ojalá, bueno, que incluya al menos 2 ejemplos que ilustren esta integración, cada uno descrito en 3 líneas, y esta parte sí, ahí sería ajustado al caso de estudio, ¿verdad? Ahí lo que respondieron en 6.2, luego al incluir 2 ejemplos, la idea es que lo traten de visualizar, ahora sí ajustado al proyecto, ¿verdad? Pero igual puede ser como desarrolladores, porque de hecho la pregunta 6.2 habla de desarrolladores. O sea que, digamos, si se hablan de dependencia de la base de datos, bueno, que es un ejemplo, puede ser que el día de mañana le cambie la base de datos, eso pues no debería impactarme en nada. Si un día la base de datos de raíz de mi tierra está en Oracle y luego se cambia a SQL Server, bueno, el impacto debería ser nada más el string de conexión, ¿verdad? Si el motor de base de datos no debería afectar tanto, ¿verdad? ¿Alguna consulta sobre este punto? Igual, indicarle, ¿verdad? Que está el foro de consultas. Habemos 4 profesores, cada uno con su grupo, ¿verdad? Entonces, si ahí cualquier consulta, duda que ustedes tengan de aquí allá a la entrega, que es el domingo, a las 12 de la noche, 11:59, pues lo pueden hacer. Lógicamente, si ponen una consulta a las 11:59 de la noche, está complicado que uno le responda, pero lo ideal es si tienen dudas durante la semana, entonces que utilicen esa herramienta, el foro de consultas, y nosotros les atendemos ahí lo más pronto posible. Ok, muy importante, vea, yo siempre en los diferentes cursos, yo siempre le digo a mis estudiantes, y algo que quiero indicarle a ustedes, vea, antes de empezar a desarrollar, bueno, o en este caso a investigar, es importante que ustedes le echen un vistazo a la rúbrica, que vale cada cosa, por ejemplo, porque nosotros calificamos en base a esto. Me ha pasado a mí que alguien se le olvidó, por ejemplo, la tabla de contenidos, no la puso. Entonces, cuando nosotros estamos calificando, uno dice, bueno, ¿tiene portada? Sí, vale un punto. Ok, perfecto. Tabla de contenido, ay, no la puso. Y la tabla de contenido se genera automáticamente con Word, ¿verdad? Entonces, da lástima que perder un punto por un descuido como ese. La introducción, bueno, ahí está 1.5 puntos. Conclusiones, son 5, 5 conclusiones
son 5 conclusiones y cada una vale un punto, entonces son 5 puntos. Entonces hay veces que me he encontrado que no ponen las 5, ponen 4, ahí perdió un punto. Entonces, yo les aconsejo, antes de empezar a desarrollar, o no importa, de investigar y empezar el trabajito, échele, o conforme estén desarrollando, haciendo el documento, revisen la rúbrica. En esta parte que estamos viendo en pantalla, que son los apartados del trabajo, vale 10 puntos. Pero también, ahora, la pregunta número 1 vale 11 puntos. Ahí está, por ejemplo, ahí dice criterios de evaluación, 5 puntos en total. Del punto 1.1 y el 1.2, ahí son 6, 5 son 11. Entonces, échele un vistazo a eso para que cuando se desarrollen el trabajito, esté todos los puntos que ahí le piden, ¿verdad? Para que no se vean afectada la nota. La pregunta número 2 vale 30 puntos. Esta tiene bastante, el diseño prototipo vale 30 puntos. 10 por cada uno de los prototipos. Y ¿qué más? 10 y 20 puntos en total. Bueno, ahí está criterio de evaluación. Para cada formulario incluir al menos 5 campos, eso vale 5 puntos. 10 en total porque son 2, ¿verdad? Y luego cada campo es relevante, un punto por cada campo, son 5. Entonces son 5, como son 2 formularios son 10. Y el diseño formulario satisface la funcionalidad específica, otros 5 puntos, son 2, son 10. Ahí están los 30 puntos. La pregunta número 3 vale 10. Describir al menos 2 medidas para mitigar cada riesgo. Recuerde que eran 5 riesgos y cada riesgo son 2 de mitigación. Entonces, esos serían los 10 puntos. La pregunta número 4, ahí vale 15 puntos. La 5 vale 6 puntos, vale poquito, pero igual todo suma, ¿verdad? No, perdón, sí vale 6 puntos. Y la última, la pregunta número 6 vale 18 puntos. Todo eso suma un 100. Y pues yo lo que les puedo decir es eso, ¿verdad? Que no dejemos, de chequear cómo nosotros vamos a calificar. Nosotros calificamos en base a lo que está en la rúbrica. Entonces, para que no se les quede nada ahí y se saque una buena nota. Realmente, si uno cumple con todo lo que se pide, no debería sacar una mala nota, ¿verdad? Este proyecto 3 vale 30 puntos de nota final. Entonces, es importante dedicar el esfuerzo para obtener eso, ojalá esos 30 puntos. Son las 8 de la noche, 3 minutos para las 8. No sé si tiene alguna consulta al final. Recordar, el domingo, ¿verdad? A la medianoche es es la hora límite. Si suben, la idea es que suban el trabajo antes de ese tiempo. Si lo suben después, ya queda a criterio de cada profesor, si acepta o no acepta el trabajo. Y si lo acepta, por general viene se le califica en base 7, o depende de cada profesor. No lleguemos a eso, tratemos más bien de aprovechar estos días y presentar el trabajito antes de la medianoche del día domingo. Vale 30 puntos, es bastante la nota final. No sé si tiene alguna consulta que les pueda ayudar. Igual está el foro consulta, ¿verdad? Que es importante, lo reitero, el foro consulta. Para cualquier duda que les surja, entonces, que no la hayamos evocado aquí y que les surja durante la semana, entonces postélo ahí para que algún compañero o yo, depende de qué grupo pertenezca, pues les atienda. Bueno, si no tienen mayores preguntas, reitero el agradecimiento, como le hice al inicio, del tiempo, ¿verdad? Que esta hora que hemos compartido. Estoy a sus órdenes y cualquier consulta en que los quiero apoyar y ahí estamos, ¿verdad? Y siguen adelante. Hoy la vía nos exige tener una profesión. Esta es una profesión buena. Entonces yo los insto a que sigan adelante, que saquen este curso, que saquen la carrera y
y que se convierta en la nueva generación de, algunos ya vamos saliendo, otros pues como ustedes van entrando, entonces que continúen ahí y si sacan un título, pues yo sé que le va a ir muy bien a todos en esta profesión. Así las Muchas cosas. gracias, Muchas profe. gracias a Muchas todos gracias, por buenas estar en noches. este tiempo. Ajá, buenas noches a todos y ahí no, suerte, nada más adelante. Buenas Gracias, Muchas noches. profe. gracias, Buenas profe. Buenas noches. noches. Hasta luego, saludos a todos. Chao.